Aquí está en TV Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso, muerte, dime dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga. Buenas tardes. El Señor sea con cada uno de vosotros. Dios le ayude en sus momentos difíciles. Que Dios ponga paz en su corazón. Ya estamos con ustedes como todos los días de lunes a domingo, iniciando nuestra programación a la 1 de la tarde con la programación del mensaje de la palabra de Dios en vivo, directamente desde el C de televisión al encuentro con Dios TV desde Chimbote, Ancash, Perú, para todos nuestros amigos, nuestros hermanos que ingresan a nuestra plataforma del Facebook al encuentro con Dios TV y pueden disfrutar de la programación que Dios mediante todos los días le alcanzamos para que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y conozca al único que puede salvar su alma del infierno y perdonar sus pecados. Que Dios me los bendiga. Vamos a iniciar nuestra programación de hoy día con el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya está en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Él es el portador de la bendita palabra de nuestro Dios. Hermano Sixto Gómez, Dios me lo bendiga. El Señor sea con usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos Cisneros. Buenas tardes también a la audiencia de TV Cristiana, el encuentro con Dios. Estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor una vez más y de esta manera poder llegar a vuestros corazones. Quisiera pues invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2 del versículo 13 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor en el libro de, según el Evangelio San Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra que hemos leído en esta tarde, en la cual hablaremos, hermanos, acerca del ministerio de Jesús. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, en esta tarde, por permitirme poder estar aquí, Señor, en los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios. Y gracias, oh Dios, por permitirme poder estar aquí para poder compartir tu palabra. Sé que hay muchos corazones, Señor, que están viviendo una aflicción, un dolor, una tristeza. Y es el momento, Señor, es la ocasión en la cual tu palabra pueda llegar a sus corazones y aliviar esa tristeza, esa aflicción, ese dolor. Señor Jesús, tu palabra es palabra que nos da gozo y alegría. Y en esta tarde, Señor, hablaremos de tu palabra, que seas tú quien hagas tu voluntad dentro de mí y no yo mi propia voluntad, Señor, porque no tendría éxito. Pero si me aferro a tu voluntad, Señor, yo sé que tú me ayudarás. Gracias, oh Dios, y en esta tarde tu palabra hablaremos. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, estamos hablando concerniente a Jesús, el ministerio de Jesucristo, el Mesías, el prometido que hablaron las profecías. Profecía de Isaías, también el Daniel, hermanos, la profecía de Daniel. Y aquí estamos, hermanos, para hablar de este acontecimiento. Hemos leído un párrafo de la palabra de Dios en la cual nos habla que Jesús, hermanos, después de haber hecho este milagro allá en Caná, en Galilea, cerca a Genezaret o a Nazaret, donde él vivía. Entonces habíamos dicho, hermanos, que se realizó una fiesta de bodas y Jesús estuvo allí porque, bueno, eran su familia. Él hizo ahí su primer milagro, convirtió el agua en vino, hermanos, y bueno, y después de terminada esta fiesta, porque se celebró por varios días, entonces, hermanos, Jesús regresó a Capernaum y se acercó el día de la fiesta de la Pascua allá en Jerusalén. Entonces, hermanos, Jesús se encontraba, cuando hizo la fiesta de bodas, en Galilea, en el territorio de Galilea. O sea, en la parte norte de las tierras de Canaán. Entonces, hermanos, como se acercaba la fiesta de la Pascua allá en Jerusalén, en la capital, entonces Jesús tomó la decisión de ir a esa fiesta de la Pascua. Hermanos, él recién estaba empezando su ministerio. Y es cierto que había gente que había curiosidad por conocerlo a él, pero todavía no se estaba extendiendo su nombre de él, no todos lo conocían. Así es que él se unió a una caravana para irse a la fiesta de la Pascua que se celebraba en Jerusalén. Se unió en una caravana, en una muchedumbre de gente para irse juntos. Y bueno, en esta caravana que él se fue hacia Jerusalén, pasó por desapercibido, no era tan conocido, recién todavía empezaba su ministerio. Entonces, hermanos, él pudo viajar tranquilamente dentro de la muchedumbre que iban a esta fiesta de Jerusalén. Cuando, hermanos, Jesús va hacia Jerusalén, allí estaban, hermanos, los sacerdotes, era la capital, estaban los gobernantes, los encargados de ministrar, hermanos, el templo de Dios. Los encargados, Dios les había dado a los sacerdotes, los que componían también, hermanos, los que administraban o los gobernantes de aquella nación, eran los que estaban a cargo
del templo. Jesús llegó a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, hermanos, y la gente, pues, ¿qué les digo? No lo miraban con tanto interés. Aún había gente que venían de otros lugares, porque esta fiesta era una fiesta solemne, era una fiesta del pueblo, y mucha gente, muchos inmigrantes que habían emigrado a otros lugares, hermanos judíos, venían, hermanos, de diferentes lugares, venían a esta fiesta. Había gente, hermanos, pobre, gente humilde, gente sencilla, de toda clase, como gente también judíos que estaban bien solventados económicamente, y de todo lugar venían a la fiesta. Jesús, hermanos, llegó al templo y pudo contemplar en los atrios del templo que se había convertido en un centro comercial. Él vio, hermanos, cuando él estaba en la parte alta del templo, pudo contemplar y pudo ver, hermanos, que se había adherido un ambiente en el templo para que se convierta en una galería, en un negocio, en una galería comercial, vamos a llamarlo así, para que a través de esta fiesta se movía mucho dinero, se hacían un buen negocio, porque para entrar a la celebración de esta fiesta de la Pascua se tenía que hacer sacrificios, ofrendas de sacrificios. Y estaba, hermanos, establecido de que todos deberían presentar su sacrificio llevando un animal para ser degollado o ofrecerlo como sacrificio. El que tenía pues más dinero, el más solvente, ofrecía un buey, llevaba un buey, un carnero. Los más pobres, una paloma, un par de tortolitos, de acuerdo a su condición económica, pero todos tenían que presentar su ofrenda de sacrificio. Estas ceremonias, hermanos, que se realizaba en estas fiestas anuales, simbolizaba a Cristo. Pero, ¿qué pasaba con estas ceremonias? Habían perdido la verdadera devoción, el verdadero sentido de estos sacrificios. Porque estos sacrificios eran anunciando la venida del Mesías, de Jesucristo. Pero los sacerdotes, los gobernantes, ya no les importaba el sentido de estos sacrificios. Ya a ellos lo que les importaba solamente era hacer su negocio. A ellos les importaba que cuando llegue el día de la fiesta, a ellos más les importaba el negocio, el dinero que ellos iban a obtener durante esa fiesta. Se vendían de todo, se hacían cambio de moneda, los cambistas estaban a la orden del día, porque los que venían, los extranjeros que venían de otros, los judíos que estaban en otros países, venían, hermanos, y tenían que cambiar en la moneda del templo, que se llamaba el siclo, ¿no? En ese entonces. Tenían que cambiarlo, entonces por eso que todo era un negocio, el cambio de moneda, y ahí era donde se aprovechaban para poder hacer su fraude, su engaño ante esta situación. Ahora, los cambistas, los que tenían ese permiso para vender dentro de ese ambiente que se había preparado para este negocio, hermanos, eran personas que estaban adheridas a los sacerdotes, a los gobernantes.
ellos pagaban un derecho para tener ese permiso y vender en ese lugar. Entonces, hermanos, ¿quiénes se llenaban de dinero? Todos, las autoridades, los sacerdotes, los que vendían, los traficantes, los que hacían su negocio, los que traficaban, hermanos, con la palabra de Dios. O sea que ya no tenían tanto interés de predicar el evangelio, de anunciar la venida del Mesías. Solamente ellos lo hablaban, pero ya no tenía esa esencia, ya no tenía ese fervor. Las autoridades eclesiásticas, no había en ellos esa vida espiritual en ellos. No se compadecían del pobre, no obraban con generosidad, no ayudaban a la gente. Había gente muy pobre que a veces ni les alcanzaba para comprar sus animales y presentar su ofrenda de sacrificio. Y eran obligados. Pero estos hombres que Dios los había puesto para que obrasen con generosidad, utilizando todas las cosas buenas que Dios los había dotado, ser bondadosos, generosos, amables, caritativos. Nada de eso había en estos hombres, en los sacerdotes ni en los gobernantes del pueblo de Judá. Si habían dejado todo atrás. No había ese amor, no había nada, el amor de Dios dentro de ellos. Y Jesús, hermanos, Él pudo mirar todo eso, contemplar. Él pudo escudriñar, hermanos, la parte interna de su ser, de su alma. Jesús miró la parte superficial, pero también fue más allá, porque comenzó a hacer una mirada escrutadora en toda esa gente que estaba haciendo negocio en el templo de Dios. Tanto así que a esas personas negociantes que se estaban beneficiando de las ceremonias que Dios había ordenado para presentarse delante de Dios y poder tener acceso a través de Jesús nuevamente hacia la presencia de Dios, quedaron a un lado. No había ese sentir, no. Entonces, hermanos, por eso es que Jesús pudo contemplar y mirar el presente, aún hasta el futuro. Él vio que si esto continuaba así, el evangelio de Jesús nunca iba a ser predicado por aquellos hombres que Dios les había, hermanos, puesto como autoridades para que instruyan a la población. Él miró más allá de eso. Y por eso es que Jesús, hermanos, hizo un cambio. Él, hermanos, pudo ver el fraude, el engaño en la cual, hermanos, ellos estaban actuando. Esta costumbre de aquel entonces, hermanos, este engaño, este fraude, este deseo de querer enriquecerse, de querer, hermanos, aprovecharse de las cosas de Dios para generar una ganancia lucrativa, hermanos, se ve en este tiempo, la corrupción está tan grande, hermanos. Si lo fue en aquel entonces,
también ese mismo espíritu se está levantando en este tiempo. Todo se está corrompiendo. Ya no hay en el ser humano esa generosidad, ese deseo de querer hacer las cosas bien. Se aprovechan de un cargo para poder enriquecerse o beneficiarse. Por eso, hermanos, podemos ver, hermanos, en los cargos que se aprovechan, la gente del mundo, hermanos, las autoridades, los gobernantes, cuando se llegan las elecciones, ya sea municipal o para las elecciones electorales de nuestro gobierno, muchos hermanos quisieran agarrar o tomar un curul, porque en su mente está beneficiarse, está en su mente hacerse de dinero aprovechando del cargo y viviendo de la explotación del humilde, de la gente pobre o de la gente sencilla que desconoce. Eso, hermanos, se está viendo en este tiempo. La corrupción está fuerte. Podemos ver que nuestras autoridades están siendo juzgadas por causa de haberlos encontrado en corrupción, tomando cosas mal habidas. Hermanos, y eso estaba sucediendo dentro de las autoridades eclesiásticas en el pueblo de Dios. Por eso es que, hermanos, Jesús, con su mirada escrutadora, hermanos, él pudo ver aquellos hombres que estaban haciendo de las cosas de Dios su propio negocio. Y lo más triste de esto es que las autoridades eclesiásticas estaban comprometidos en esto, cuando Dios los había escogido para que ellos, hermanos, instruyan al pueblo, para que el pueblo, hermanos, pueda poner su mirada en Jesucristo, en Cristo, en el Redentor, en el Mesías. Pero ellos nada. Hermanos, sí, y cuando Jesús, hermanos, tomando y siendo un látigo, entonces él comenzó, hermanos, a llamar la atención a aquellos hombres que estaban en el templo, haciendo su negocio. La mesa de los cambistas los botó, los tumbó y los dijo a aquellos hombres que estaban con sus animales haciendo negocio que se retiren, porque el templo era casa de Dios y vosotros la habéis hecho un mercado, un centro de negocio. Entonces, hermanos, por eso es que Jesucristo limpió, hermanos, purificó este templo, porque no estaba bien con esas cosas que se estaban haciendo, hermanos, estaban mal. La presencia de Dios jamás iba a morar allí. El Espíritu de Dios no estaba en ellos, porque todo estaba contaminado. Las cosas incorrectas se estaban haciendo, hermanos, ahí. Y no podía morar el Espíritu de Dios. Y estas cosas que estaban sucediendo, hermanos, allí, no estaban bien, estaban fuera de la palabra de Dios. Lo habían profanado el templo. Porque donde mora la presencia de Dios, se tiene que respetar, porque ese lugar donde está Dios es santo. Si no, recordemos, hermanos, cuando Dios llevó al pueblo de Israel al monte de Sinaí y descendió la presencia de Dios en el monte de Sinaí, ese monte se santificó. Entonces Moisés ordenó que nadie se atreviese a tocar con su mano el monte, porque moriría. Porque cuando
desciende la presencia de Dios, hermanos, ese lugar se santifica. Y ese monte del Sinaí fue santificado. La gloria de Dios descendió. Y aquel que se hubiese atrevido aún hasta poner su mano, pasarse de los límites que Moisés había establecido, que no deberían pasar esos límites, entonces esa persona moría. Imagínense, hermanos, el templo de Dios, el templo de Jerusalén, ahí moraba la presencia de Dios. Por lo tanto, era un lugar santo, porque Dios estaba allí. Pero tanto, hermanos, fue el deseo obsesionado de querer enriquecerse o lucrarse con las cosas de Dios, que se olvidaron de los preceptos divinos de Dios. Se olvidaron de los límites que Dios pone a través de su palabra, sin importarle nada. Esto era lo que hicieron las autoridades eclesiásticas y se apartaron del Señor. Por eso es que Jesús, hermanos, fue al templo y purificó el templo y sacó a todos aquellos hombres que estaban infringiendo las normas de Dios. Y nadie se atrevió, hermanos, nadie se atrevió a enfrentarle a Jesús. Nadie, ni aun los sacerdotes, ni aun los gobernantes, ni siquiera los cambistas, los que estaban haciendo su negocio dentro del atrio del templo. Nadie, todos salieron corriendo, todos dejaron todo, los cambistas dejaron sus monedas, dejaron su dinero y salieron corriendo, porque la palabra de Dios era una palabra, hermanos, que venía con autoridad. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esta purificación, hermanos, del templo de Dios? Miren, cuando Dios hizo al hombre, hermanos, siempre Dios moraba en el alma de la persona, en la parte interna, en el corazón. Pero ¿cuándo se pierde eso? Cuando Adán cometió el pecado. Se comenzó a borrar toda la imagen que Dios nos hizo, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y el enemigo tomó posesión, hermanos, y se fue borrando aquella imagen que Dios nos hizo, nos formó, concerniente a Él. Se acercaron, hermanos, después que pasó, después del susto, después que salieron corriendo despavoridos, temerosos. Entonces vinieron las autoridades, vinieron los sacerdotes, vinieron los escribas, los gobernantes, y le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad hacía esto? Y hermanos, sí. Y Jesús, como conocía sus intenciones de ellos, porque Jesús escudriñaba sus intenciones, escudriñaba la parte interior de sus pensamientos. Y en el pensamiento de estos hombres había el de darle muerte a Jesús. Entonces ellos querían verlo muerto. En su mente estaba matarle a este hombre. Porque Jesús, hermanos, la gente se le adhería, la gente humilde y pobre. ¿Quiénes se quedaron cuando Jesús votó a todos esos cambistas, esos mercaderes? La gente humilde, la gente sencilla, la gente pobre. Ellos estaban contemplando todo lo que Jesús hacía. Y a ellos se dirigió Jesús. Después que se corrieron, purificó el templo,
Con ellos trató Jesús. A ellos, porque ellos se acercaron a Jesús. Porque vieron en Jesús como un hombre que les estaba defendiendo. Vieron en Jesús como un hombre que se estaba compadeciendo de ellos. Y muchos acudían, porque hermanos, en esa fiesta no solamente iban gente que eran sanos físicamente, sino había gente también que padecía de una enfermedad. Algunos eran sordos, ciegos, paralíticos. Y Jesús, hermanos, con un tierno amor, les aliviaba su enfermedad, les aliviaba su dolor, les sanaba. Hacía obras de sanidad. Él empezó su ministerio. Y esto veían los sacerdotes, los gobernantes. Y por eso, hermanos, Jesús, al conocer la intención que había en sus corazones, porque estos hombres pensaron, si nosotros lo dejamos a él con vida, ellos pensaron que Jesús los iba siempre a interponerse con ellos, ¿no? Por eso es que en su mente ellos pensaron matarlo. Y por eso es que Jesús le dice, ¿no? Si derribaran el templo, este templo, en 3 días lo levantaré. Entonces, como Jesús les dijo de esta manera, ellos no pudieron entender lo espiritual. Jesús le habló en 2 sentidos. Le habló del templo natural y le habló del templo espiritual. Cuando Jesús le dice que si derribaban el templo, este templo, refiriéndose a él, en 3 días lo levantaría. Le estaba dando a entender que si ellos le quitaban la vida, pues en 3 días él iba a resucitar. Pero ellos lo entendieron en un sentido natural. Y por eso, porque no había en ellos el conocimiento de la palabra, no había en ellos el Espíritu de Dios para poder discernir las cosas espirituales. Por eso es que ellos solamente entendieron lo natural. Y la respuesta que dijeron, si en 46 años se ha construido este templo, ¿cómo tú puedes decir que en 3 días lo vas a volver a reedificar? Como queriéndole decir, tú estás mal de la cabeza, tú estás loco, tú no eres el Mesías, tú eres un muchacho que la letra te ha fanatizado. Entonces trataron, hermanos, de entenderlo en un sentido natural. Pero Jesús les habló en los 2 sentidos. Hermanos, porque era cierto. Jesús predicó hasta los 31 años y los 31 no cumplidos, ¿eh? Porque cerca de los 31 años le dieron muerte. O sea, en otras palabras, Jesús predicó, empezó su ministerio a los 27 años y cerca de los 31 años lo crucifican. Prácticamente el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Y si esto lo hablamos proféticamente día por año, 3 días y medio. La profecía de Daniel, hermanos, habla de 1 semana. Jesucristo predicó 3 años y medio y los discípulos 3 años y medio más. Y proféticamente día por año, 3 días y medio más 3 días y medio, los discípulos se completó la semana. Entonces, hermanos, eso hablaremos más después. Pero para que ustedes puedan, hermanos, darse cuenta. Entonces, por eso se refirió
Jesús, tomó la parte integral, 3 días. Si en 3 días ustedes derrumban este templo o derriban este templo, pues en 3 días. Si ustedes derriban este templo, en 3 días lo levantaré. Estaba hablando acerca de su resurrección. Así es que, hermanos, esto es lo que nos habla la palabra del Señor concerniente a la fiesta de la Pascua. Ahí se entabló, hermanos, esta conversación y Jesús fue el que hizo la primera purificación. Empezando su ministerio, purificó el templo, porque no podía, hermanos, predicarse la palabra ahí cuando el corazón o el templo está sucio. Ahora, hermanos, nuestro corazón es el templo de Dios. Y eso era lo que estaba dando a entender el Señor Jesús. Si en nuestro corazón, hermanos, no hay limpieza, no está limpio, está contaminado, pues el Espíritu Santo jamás va a morar en nosotros. O Jesucristo no va a morar. Él se mantendrá, como dice, yo estoy a las puertas y toco. Entonces, hermanos, Él es prudente. Él va a entrar a morar, pero el templo de nuestro corazón tiene que estar limpio, tiene que estar descontaminado, tiene que estar, hermanos, libre de prejuicios, libre de cosas incorrectas que ensucian nuestro corazón. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver, hermanos, a la palabra, porque la palabra es la que purifica nuestro corazón. Esta es palabra de vida. Es palabra que nos da vida, nos ayuda a vivir espiritualmente. Hermanos, hasta aquí con la palabra del Señor en esta tarde. Espero que hayan podido entenderme, hermanos, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermano. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos brinda alcanzarles el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucrito, quien pagó con su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo alcancemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Agradecemos a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala por su contribución en el ministerio que Dios le ha dado para predicar el Evangelio de Jesucristo desde esta plataforma. Damos gracias a nuestro Señor, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Continuamos con nuestra programación. Vamos con una alabanza para que usted disfrute de lo que Dios tiene en su plan para bendecirlos a cada uno de nuestros oyentes. Gloria sea a nuestro Señor. Que no se rinde de adorar a
cantaré, te adoraré y yo seguiré. Te adoraré, te seguiré. Padre, mis labios no callarán de alabarte, siempre te alabaré, siempre te adoraré. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Dios. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra programación. El día de mañana, sábado 10, estará predicando a la 1 de la tarde el pastor Nel Bonifacio Mendieta. Él es segundo pastor de la Iglesia Misionera a las Naciones, que está ubicada en La Unión, Chimbote, Anca, en Perú. El día domingo será la programación grabada porque todos están ocupados en estas elecciones y vamos entonces a poner nuestro programa con mensajes grabados que nuestros pastores pasaron por aquí y lo tenemos en nuestro stock de programas grabados. Así que el día domingo, de todas maneras, estaremos predicando la palabra del Señor a través de la programación de TV Cristiana al encuentro con Dios. Bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. No se olvide, mañana estará predicando a la 1 de la tarde el pastor Nel Bonifacio Mendieta. Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos que están contribuyendo con su participación en el ministerio que Dios les ha encomendado. Así que yo me despido. Hasta mañana a la 1 de la tarde. Terminamos nuestra programación en vivo y nos conectamos con la programación grabada hasta las 4 de la tarde. Que mi Dios los bendiga y los ayude.